Pedro Piña Loredo en el podcast Con Alma, Vida y Corazón. Mi querido Piñita. ¿Qué Toño? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Todo bien, la verdad muy contento. Qué privilegio estar contigo. No, hombre, encantadísimo de la vida. Amigo de muchos años, compañero. Nos va a faltar tiempo seguramente para acordarnos de tantas anécdotas. Algunas publicables, otras no. Esas nos las reservamos. Pero pues la idea, Pedro, es hemos compartido, nos ha tocado estar juntos de estos 40 años que estoy celebrando en pues más de la mitad. O sea, llevamos ya, pues ¿cuántos años serán? De conocernos. 25 en pasión y un poquito más, 26, 27 años. Ciérralo de en 30. Bueno, 30 por lo menos para empezar a platicar. Vámonos en orden. ¿Cómo surge tu pasión por los medios? Inicialmente por la radio, que es tu medio nativo, es donde te desarrollaste, donde te hiciste profesional de esta actividad. ¿Cómo era tu niñez, tu juventud y cómo apareces en los medios? Bueno, pues reitero el agradecimiento, Toño, gracias por invitarme. Pues la verdad yo creo que fue parte de algo que traía desde niño y no por el hecho de que identificara la radio como un producto para trabajar, ¿no? Sino porque la música, las voces, también que mi padre pues de cierta forma estuvo involucrado como líder estudiantil, jefe en el tema político, con temas de generar discursos, trabajó en el pool de don Santiago Roel en Relaciones Exteriores, en el tema de comunicación. No sé, a lo mejor por ahí venía algo, pero también la narrativa deportiva de la época, pues me hacía de cierta forma entender que había medios de comunicación, aunque no los entendía del todo, ¿no? Eso es en la niñez. Sí. Fotografías que me marcaron de la famosa colección de Time Life, de esas fotografías del deporte donde veías a Mohamed Ali, Baby Ruth, a muchas personalidades. Pero yo creo que donde detona es precisamente con el tema de la música, la radio, ya entendiendo. ¿Te gustaba la música? Sí, la música siempre me ha gustado. Las voces, identificarlas. ¿A qué voces recuerdas de tu juventud? Bueno, a lo mejor yo viví en México, pero me acuerdo mucho de Barrios Gómez, uno que... Claro, Agustín Barrios Gómez. Agustín Barrios Los 5 comentarios. Sí, es cuestión de enfoques, decía. Cápsulas de 5 minutos, 3 minutos en el Canal 5, por eso se llaman 5 comentarios, de temas variados. Totalmente. Pero también de personajes de la comunicación como el Duende Bubulín, ¿sí? O el mismo Cepillín, pasando por los clásicos, Jacobo, Memo Ochoa, muchos personajes que en aquella ¿Te llamaban la atención de joven, de niño? Sobre todo la dinámica, ¿no? O sea, el hablar, la imagen, o la entrevista, o no sé, algo me llamaba la atención. Y luego ya por obvias razones en el tema de cruzar la secundaria y escuchar música que te gustaba, acompañada por las voces, Adrián Peña, Lacho Pedraza, todos esos personajes que luego, bueno, pues tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos. Yo llego a la radio precisamente en la época de preparatoria, a los 16 años. ¿Por qué llegas o cómo llegas? Bueno, pues, la vida a veces te lleva por caminos inimaginables. Digo, yo en teoría debía haber sido un estudiante en esa época netamente, pero pues de repente pierdes piso o pierdes camino en esa juventud que provoca que bueno, pues tu padre te diga, oye, pues ahora trabajas, ¿no? O sea, ya ubícate. Te equivocaste, hiciste algo relacionado al tema de un mal ejemplo estudiantil, ¿sí? Y eso me llevó a que me metiera a trabajar mi papá. Hubo opciones, incluso hubo imprenta, hubo por ahí en medio ir a la redacción del diario en aquel entonces por un amigo de mi papá. Y terminé en Radio Alegría con René Alonso, que él me aceptaba que fuera los sábados. Sí. Los sábados a ver cómo operaban. Ahí conocí a Ismael Ojeda, una persona muy importante para mí que me enseñó a operar. Pero veía del otro lado a Mario Valle, veía a Eduardo Rejón, Antonio de Mendieta, el mismo René Alonso y don Carlos Saucedo Rubí. Y eran sábados muy interesantes porque pues veías todo lo que representaba ser un programa. Eso era eminentemente noticioso. Sí, totalmente. Editorial. Totalmente, sí, pero pues te daba la oportunidad también de dar vuelta y ver cabinas de radio y ver a los locutores. ¿Que había cuántas estaciones en ese tiempo en Radio Alegría? 8 eran las 8 grandes. Las 8 grandes. Decía el spot. Estaba todavía en su momento lo que era Estéreo Rock, que hoy es La Sabrosita, 91.7 FM, que antes era
91X. 91X, sí. Estaba el 102.9, que hoy se llama digital, antes era FM 100. Había una estación AM que era Radio Cono, que luego claro. se hizo FZ, y bueno, otras estaciones de amplitud modulada que estaban ahí, la famosa MR, donde claro. Tuvimos el privilegio de conocernos, ¿no? Sí. Y ahí empecé como operador. Iba varios sábados y mi cercanía con la persona que era la secretaria de Pedro Arturo Ortiz, el gerente de operaciones, un día me dijo, oye, usted no piensa trabajar, nada más viene los sábados, pues, si hay chance y me van a pagar, pues adelante. Y empecé a cubrir vacaciones en la madrugada. Como operador. Como operador, poniendo discos en aquel entonces, cartuchos. ¿Eran discos de acetato? Sí, de 33, de 45 revoluciones, eran 2 tornamesas, las clásicas cartucheras. O sea, era manual. Totalmente, operación totalmente manual, que bueno, pues nos tocó ¿Metías esa transición. cartuchos? ¿Había cartuchos? Los 8 sí, track, bueno, no sé si eran 8 track, pero eran pero cartuchos. similares con distintas versiones, algunos eran las identificaciones de las estaciones, hasta la hora, la temperatura y el movimiento de manos, ¿no? Porque ponías, por poner un ejemplo, FM 100 y lo 10 con 12, 23 grados, y ya hábilmente tenías que haber sacado el primer cartucho para meter el primer spot, ¿no? Sí. Y así te ibas, o sea, colocando. Era todo un ejercicio logístico que dependía 100% del humano, o sea, no había automatización. Sí, lo que pudiera ser el error de proceso es que se alentara la máquina del cartucho, que brincara el disco, que se rayara el disco. ¿Te tocó alguna vez al aire un disco rayado? Bueno, hay una sí, claro, sí, ¿no? Y hay una gran anécdota, en esas madrugadas, me quedé dormido. Había puesto una canción, track 1, y de repente escucho el ruido ya cuando el disco se fue corrió el disco completo. Completo, y ya nada más se escuchaba con la identificación de las canciones. Coincidió ese día, por eso se me quedó tan marcado, que pasó don Alberto Estrada, que es el dueño de Radio Alegría. Pasó y tú estabas dormido. Yo ya había despertado, gracias a Dios, ya había reaccionado, pero si no, hubiera sido otra historia, ¿no? O sea, hiciste un especial del artista, no sé quién sería. No sé quién era, si era José, Julio Iglesias. Un especial de él. Porque era en una estación que es el 660 en AM actualmente, FZ Metrópoli, que se llamaba así. Pero sí, así empecé, escalando cabinas, conociendo géneros, intentando querer ser locutor, porque también pues era el sueño. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento brincas del lado del operador al otro lado de la cabina? Yo creo que inmediatamente, porque la nostalgia de pasar trabajando una Navidad o un Año Nuevo me envalentonó y daba la hora y la temperatura en vivo. Y me habló el programador, me dice, oye, está bien que nadie escucha a lo mejor radio ahorita, pero no digas hora y temperatura, no eres locutor todavía. Yo creo que ese tema de la locución también lo traía desde hace mucho, porque te repito, o sea, escuchas tantos jingles en obvio televisión, radio, oyes tantas voces que te marcan, incluso yo creo que la voz me marcó mucho. Hablo de la voz en general, no sé si te pasó a ti de niño, que llegaba algún tío que tenía voz ronca y te asustaba, te escondías. Yo tengo dos personas que tengo ese recuerdo de cuando llegaban a la casa a visitar. Uno era el hermano de mi mamá, Pedro, tenía una voz muy grave y llegaba y me asustaba y me encerraba. O me ponía abajo de un sofá. Y otro era un padrino que tenía... ¿Voz de locutor? Sí, tenían voces. Que en ese tiempo, aparte, en esa época todavía, Pedro, hoy ya no es así, pero tenías que tener voz de locutor. Sí. O sea, no cualquier voz te soltaba en un micrófono. Sí, de hecho, digo, tanto tú como yo, y no digo porque sea tu caso, pero yo todavía sigo creyendo que mi voz pues, no es una voz... No, pues tenemos voces normales. Normales comparadas a la del Lacho, a lo mejor. Sí. No, bueno, la voz del Lacho Pedraza. Don Carlos Saucedo, Mario Agredano, Brambila, que eran grandes voces. El tema de la locución se fue dando natural. Yo creo que la oportunidad la tuve muy temprano, porque aparte como yo había jugado fútbol americano, y en esos principios de los 90, 91, hubo un clásico estudiantil en el estadio universitario. Jaime Matamoros y Lacho Pedraza coincidieron, oye, si él jugó americano, pues que comenten, vamos a transmitir el juego. ¿Y transmitía Lacho? Lacho sí, Lacho de hecho incluso era voz de terreno en los partidos de fútbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fíjate. Animador,
De hecho, Pero sabía de americano. Le gustaba, sí. Lacho, recuerdo haber tenido charlas. De hecho, incluso a Lacho Pedraza fuimos juntos a ver béisbol también. Nos invitábamos. De hecho, él fue el que por él descubrí el Zacatecas. Por Lacho Pedraza. A él hay que agradecerle. A él hay que agradecerle. Y ahí es donde me dan esa oportunidad de pues al menos decir 2, 3 cosas. Oye, la jugada fue esta. No sé, o sea... ¿Ese es tu deporte, el americano? El americano, el béisbol. Digo, yo a lo mejor soy de los extraños de Monterrey que... ¿No te gusta tanto el soccer? No me gusta tanto el fútbol, pero sé que es importantísimo para la plaza, ¿no? La locución, entrevistas, decir la hora, temperatura, presentar canciones, se fue dando en estaciones de amplitud modulada, en estaciones de FM. Porque aparte había sus niveles, ¿no? O sea, la Sí. voz del FM tenía que haber pasado ciertos filtros, no Sí. cualquiera era voz en una FM. Sí, y aparte también como que yo fui aprovechando las oportunidades, o sea, entremos aquí, vamos a darle por acá, me gustaba el estudio de grabación, o sea, me gustaba producir, ayudé mucho a Polo Álvarez, a Poncho Saldaña con sus conceptos detrás del micrófono, en la consola, con efectos y todo lo que... O sea, le metías a la producción Sí, importante. sí, hacía vestimentas para las estaciones de radio. Se iba el locutor a grabar sus voces y yo le metía todo lo que es la parafernalia de efectos. Que eso es todo un arte, Pedro, porque tú de repente escuchas una locución con un fondo musical o con efectos y son un montón de cosas que hoy, o sea, a lo mejor en una computadora no digo que sea sencillo, pero es más rápido, es más práctico. Antes era el ping, tenías que irlo a buscar en una cinta, ponerlo, ping, bueno, y luego si no quedó, pues bórrale y vuélvelo a poner, o sea, era una cosa artística. Sí, aparte también a mí me tocó hacer efectos manuales. Tú hacerlos. Manuales, o sea, ahí viene el caballo. Sí, o el tocar la puerta, vaya, sí, me toca la transición de lo análogo a lo digital. De hecho, a mí me toca viajar a Kansas City con un equipo, el ingeniero responsable, otra persona y tu servidor. Fuimos a Kansas a prepararnos para instalar el software. La primera estación digitalizada del grupo en aquel entonces fue La Sabrosita. La Sabrosita corre a partir del 91. Yo estaba ilusionado por haber entrado a la estación rock del grupo. Y me lo cambiaron un día regresando a la Facultad de Comunicación, escuchando a Lacho Pedraza diciendo RK cambia las cumbias o algo así. Y bueno, ya uno ilusionado llegando a pensar que iba a poner a Phil Collins o algo, y de repente pues amigo Bronco, ¿no? Pero nos trajimos el software y fue la primera estación que utilizó, no digo del medio, sino del grupo como tal, y empezamos a digitalizar todo. Obvio, el CD era wow a principios de los 90, pero también se maltrataban. Luego pasamos al mini disc, al DAT y todos estos formatos que se vivieron hasta llegar ya llegas hoy que puedes tener 24 horas de programación listas. Hoy por eso cuando te puedes dormir, ahora sí te puedes dormir. Hoy me puedo dormir sin problema alguno, pero... Y luego me tocó la oportunidad de dirigir estación de radio, una pop en AM. Digo, a lo mejor el puesto no estaba tan oficializado, pero era el responsable de la estación. ¿Qué tiene que hacer un director de la estación? O sea, no qué tiene que hacer, pues sé que tiene que programar canciones, pero ¿cuál es el secreto para que una estación funcione? Pues bueno, en aquel entonces era una estación juvenil, o sea, era la que estaba en el 1310 de AM, Radio 13, y luego le llamamos Resonancia Musical. Y bueno, pues digo, el éxito pues era eso, o sea, entender que había muchos artistas muy buenos de la época. Sus éxitos, pues llegaba el promotor, te los ofrecía, mira, este es el nuevo éxito. Por ejemplo, Diego Torres me tocó conocerlo en su inicio. Muchísimos artistas, Manás y todos esos. ¿Tenías contacto con los artistas? Nos tocaba entrevistarlos, incluso a mí me tocó entrevistar a Ricky Martin en su momento, a Maná, o sea, a Caifanes ni se diga. Yo digo, la gran envidia que hoy le tengo, y dicen que no hay envidia buena, pero la gran envidia que hoy tengo es que todos pueden captar esos momentos que antes no podíamos captar. Es decir, yo recuerdo una charla ahí en la recepción de Radio Alegría con Gustavo Cerati.
y dicen que hay una foto, pero No tienen ningún testimonio. no hay ninguna evidencia de esos momentos. Vaya, fue una época muy bonita, una época donde, bueno, pues aparte de que te relacionabas con la disquera, con los promotores, con los artistas, con los géneros, porque también te haces amigos de gente que empezaba en ese momento en la onda artística como Pesado, vaya, generé una amistad con los de Límite, ni se diga con los Mier en su momento, los Barón de Apagón. Cuando no eran lo que son hoy. Digo, a lo mejor estos últimos sí ya estaban consolidados, ¿no? Porque venían arrastrando desde los 80 Bronco, Sí. Mier, Humildes, Barón. Pero las nuevas generaciones, incluso Intocable, por poner un ejemplo, nos tocó una anécdota con ellos también muy interesante de que pues era un grupito que venía de Texas. Te lo decían así, oye, son unos chamacos que vienen de Zapata, Texas. ¿Cómo ves? Y Les das chanza. no tanto a mí, sino como éramos Sí. parte del grupo Claro. de trabajo, Pedro Humberto Ortiz, Tomás Valdés, o sea, y escuchabas y estabas en esas charlas y, oye, pues, ¿qué podemos ayudar? Y todo. Y pues resulta ser que se convirtieron en grandes grupos, ¿no? Intocables, Pesados, todos ellos. Yo creo que me di el lujo incluso de cenar un día con Mónica Naranjo. ¿En serio? Siendo así, vaya, estando en la relación con las disqueras y todo. Oye, que dice Mónica Naranjo que qué vas a hacer en la noche. Ah, caray. Y pues le digo... Pues, Pero en buen plan. Sí, pero yo le digo, pues no, que nos invita a cenar. Ah, bueno, pues vamos. Y terminamos cenando y me quedé platicando con ella casi un buen rato solo, digo. La verdad hay una gran anécdota también, la de Ricardo Arjona, ¿no? O sea, llegó un tipo a radio y quería que lo atendiera la directora de una estación de radio. No llegaba porque ella tenía la hora así tipo capital del país, ¿no? Que llegaba comía entre 3 y 5 de la tarde y ya llegaba tarde, ¿no? Y estaba ahí esperando y como que le hicimos ronda, le caímos bien y al final se despide después de que lo atendieron, ¿no? ¿Y era? Y luego, bueno, gracias, tu nombre, Pedro Piña, Ricardo Arjona, órale, mucho. Y luego nos invita a su primer concierto, que fue en el hotel que está aquí en San Pedro, en el sector de San Agustín, Ajá. donde antes se concentraba Tigres. Sí, el que era Fiesta Americana. Fiesta Americana, en el patio. El Millennium. ¿No? En ese entonces era Fiesta Americana en el patio, ahí fue su primer concierto de Ricardo Arjona, ¿no? Qué experiencia. Entonces, musicalmente sí me tocó vivir muchísimas cosas, viajar, Ibas a los grandes eventos. y aparte me tocaba, le hacía de todo, porque también las promociones le entraba, o sea, me refiero coordinarlas. Que es parte del éxito de una estación, es esa cercanía con la gente. ¿Te acuerdas que vino Michael Jackson Sí. al Estadio Azteca? Sí. Bueno, en aquel entonces la compañía disquera nos ofreció una promoción. Nos tocaba ir al segundo concierto. Llevábamos ganadores de Monterrey. Fue cuando se presenta en el primer concierto Michael Jackson, pero al día siguiente trae un problema de una muela, algo, y pospone. Entonces los de la disquera nos dicen, ¿se quieren quedar? No hay problema, seguimos pagando hotel, viáticos, nada más pidan permisos en tus trabajos. Yo hablé acá a Monterrey para, oye, que si nos quedamos 2 días más a lo mejor. En lo que se repone. Nunca más se repuso Michael Jackson y nos perdimos esa oportunidad de ver al rey del pop. Porque era el segundo día. Y Nos ustedes... tocaba el segundo concierto. Qué bárbaro. Pero sí. Se quedaron con las ganas. Bueno, de toda esta experiencia maravillosa que te da pues un conocimiento de las entrañas de la radio, Ajá. ¿cuándo o cómo das el paso definitivo a los deportes? Yo creo que después del Mundial del 94. Me toca ir al juego México-Italia allá en Washington. Uh-huh. Y aparte también, te repito, como ya había tenido la experiencia de narrar fútbol americano o comentar fútbol americano, de repente la MR iba y venía en tener programación deportiva, en generar transmisiones. Yo aparte también le pegué al ingeniero. O sea, yo tiraba cables en los estadios y atendía a los conductores cancha o me tocaba palco, pero también de cierta forma mi aspiración era decir, bueno, pues también quiero participar. Uh-huh. Digo, no porque era el gran objetivo, sino pues puedo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Me sentía capaz, era mi reflexión. El punto es que en esos momentos de la mitad de la década de los 90, pues también empezaron a haber transmisiones de básquetbol, de aquellos partidos. Incluso te acuerdas que Rayados tenía equipo de básquetbol. Sí.
las Estrellas de Monterrey, que luego se convirtieron ya después en Fuerza Regia, transmitíamos básquetbol, me tocó narrar mucho fútbol americano estudiantil, viajé con Borregos a finales a Cholula, Puebla, al Estado de México, obvio narrar finales y partidos del clásico estudiantil en el Tecnológico o a veces en el Gaspar Más, y eso me estaba metiendo al mundo deportivo, y sí me quedaba claro que tarde o temprano pues ya no iba a ser el chamaco que presentaba a Gloria Trevi cuando tenía 21 años, 22 años, o estar en estaciones netamente musicales, y pues pensé y creí que pues también me gustaba el deporte, o sea, por obvias razones también siempre seguí la crónica deportiva, ¿no? Desde 70s con Don Ángel Fernández, o las transmisiones de béisbol con el Mago Septién, Sonia Alarcón, el box con Andere, Toño Andere, o sea, obvio conocimos los momentos deportivos de Fernando Marcos, todas esas personas. Dije, bueno, pues para mí sería muy bonito también abarcar en eso, ¿no? Y ahí fue donde la MR empezó a comprometerse un poco a tener más programación deportiva, y ahí es donde pues vienen los finales de los 90, que es cuando te conozco, ¿no? Yo llego a Grupo Radio Alegría a mi salida de Multimedios, por allá pues debe haber sido finales del 98, principios del 99, por ahí, y se abre esta posibilidad en Grupo Radio Alegría de crear o reforzar el perfil de la MR, como armar un proyecto que tuviera un perfil como el de la RG, ¿no? O sea, que fuera una estación totalmente deportiva. Y empezamos a crear programas y espacios dedicados a hablar de los diferentes deportes. Así es. El programa matutino, típico. Digo, ahí salieron muchas personas que hoy por hoy han pasado por los medios de comunicación. Sí. Diego Armando Medina estuvo ahí, sí. Gerardo Jasso, Roberto Farías, que estuvo ahí, que hoy incluso está en la política. Sí. Y bueno, pues Mario Castillejo, Oye, Lacho, hasta Alfredo. Sergio Mejorado. Sergio Mejorado, ¿te acuerdas? Cuando andaba buscando su vocación, iba conmigo al programa de la mañana, al programa de 8 a 9 de la mañana. A mí me tocaba de ser coordinador de la estación, a mí me tocaba ser ahí... Pero también tenías tu espacio, ¿no? Sí, claro, de americano. Sí, hablábamos de deporte en general, me gustaba mucho apoyar el deporte amateur. Sí. O sea, sí sentía que zapatero a tus zapatos. Yo siempre he creído eso en la industria nuestra ya de televisión de estos más de 2 décadas. O sea, zapatero a tus zapatos. Sí, digo, si me adelanto un poco, me tocó estar, me acuerdo muy bien porque estaba de moda Big Brother, y me habla Toño Nelly y me dice, estás nominado. Y yo, y que me invitabas a la transmisión nacional a nivel de cancha. Y estuve, creo que un año futbolístico, pues. O sea, coincidencias de la vida provocaron que también incluso narrara partidos de fútbol. O sea, no porque yo quisiera hacerlo. Sí entiendo mucho mi rol de gestor a lo mejor, o coordinar. Para algunas cosas sí me gustaría, pero no del todo. O sea, sí respeto mucho ese tema. A lo mejor porque también es la enseñanza que me dio todas las personas que he conocido a lo largo de mi trayectoria. En MR logramos algo que en ese tiempo no pasaba, que fue tener las transmisiones de fútbol de los equipos locales. Incluso transmitimos Copa ¿Pero Libertadores. fue solo Rayados o teníamos Rayos y Tigres? No, creo que llegamos a tener los dos. Tigres no estoy seguro. Creo que sí. Pero bueno, por lo menos Rayados. Rayados sí. Y yo recuerdo que uno de los temas o de los incentivos, yo le hablo a Javier Alarcón, porque yo estaba en las transmisiones, y le digo, oye, hay esta posibilidad que uno de los narradores que venga de México, o el otro, pues yo narraba un tiempo, el otro, participe en una transmisión de radio local y se le pague aparte. Yo me acuerdo que yo llevaba el sobre. Tú llevabas la lana porque era por fuera, así, el billete. Y pues todos se mataban por venir a Monterrey porque iban a venir a hacer su chamba, que ya la cobraban en Televisa, y se iban a llevar en la bolsita una lanita más por narrar un partido de fútbol. Narraba el Perro, Sarmiento, bueno, todos los que venían. Creo que hasta Lalo Luna alcanzó. Lalo Luna le debe de haber tocado. Raúl Pérez, no me acuerdo si ya narraba Paco Villa. Villa creo que sí llegó a estar. Pero todos llegaron a narrar para Radio Alegría, radio local. Creo que, las famosas relaciones, ¿no? Lo que puedes tú cosechar. Sí. Sí, o sea que... Yo la verdad lo hacía porque
era para que me dieran chance a mí Claro. de salirme de la transmisión de tele medio tiempo Ajá. para hacer la transmisión de radio, que ya era una cosa especial, porque salirte de una transmisión medio partido y nada más estar medio partido de un lado y del otro, pues no es lo más recomendable, ¿verdad? Eso provocó que ese tipo de situaciones provocó que yo narrara un partido de fútbol histórico que yo en mi vida pensé que iba a pasar. Hubo una situación con Televisa, con TDN en aquel entonces, 2015, que no llegó Luis Reyes, creo, a narrar el primer tiempo para Monterrey. Ajá. Y pues no llegó. Pues no podías hacer la división. Entonces me tocó narrar el primer tiempo del partido Rayados Benfica para Monterrey de la inauguración del estadio. ¿En serio? Sí. Tú estabas para México. Sí. Luis creo que se quedó para TDN y quedó acéfalo. Porque sí creo que, no sé si llegaste tú o llegó el mismo Luis a narrar el segundo tiempo. No, yo narré para la transmisión de Televisa. De hecho, yo estaba programado para la transmisión de Estados Unidos. Mira. Iba a ser mi primera vez narrando para Estados Unidos. Y pues estaba contento, pero sí me podía no narrar para México un evento tan importante. Y faltando una hora para el partido, me marca Javier Alarcón. Me dice, Toño, me equivoqué. Dice, debí ponerte en la transmisión de México. Dile a tal compañero que se vaya a los Estados Unidos. No, le dije, yo no le digo nada, pues pobre chavo ya está ahí. ¿Yo qué? Pues total que le pidió a alguien que hablara y ya le hablaron, oye, vete a la de Estados Unidos y Toño se viene a la de México. Y tuve la fortuna de narrar, lo narré con Lalo Luna, me cedió el segundo tiempo y me toca narrar el gol del Cachorro, Ajá. el gol de Montes, que pues fue el gol No, a mí me histórico. tocó el primer tiempo y bueno, creo que fue debut y despedida. ¿Y cómo te sentiste? No, bueno, pues al final tienes que sacar la chamba, ¿no? Ya sabías, digo. Sí. Digo, a ver, yo sí me he considerado más comentarista que narrador, ¿sí? O sea, yo establecer una charla la podemos tener de cualquier tema, pero así el arte de la narrativa del fútbol, porque es más rápido, ¿sí? A lo mejor el básquetbol se puede... platicar. Vaya, comparar con el el fútbol porque es ida y vuelta. Sí, ya te entendí. Pero el básquetbol al final pues también son distancias más cortas, son 5 jugadores en el campo, o sea, no hay gran problema, ¿no? El béisbol pues tú sabes es pausado, el fútbol americano también son jugadas de 7, 8 segundos y se forman y otra vez, o sea, te da más tiempo para esa narración, ¿no? Sí. Esa sí creo que me gustaba realizarla plenamente, pero el fútbol sí se me hacía, o se me hace, a mí muy complicado, o sea. Es demandante, sí. Y mucha gente me ha preguntado, oye, ¿por qué no? Pues bueno, te vuelvo a repetir, o sea, creo que zapatero a tus zapatos. No, pero ahora a mí me pones a narrar americano y primero, pues hoy no tengo la información porque no lo sigo tan a detalle, y el conocimiento del juego, que son deportes que precisamente por la pausa, como el béisbol, que lo narré y me encantó narrar béisbol para radio, te demandan de mucho conocimiento del juego y mucho dominio de la estadística o de la rapidez para encontrar la estadística. Viene pitcher zurdo contra bateador zurdo y pues búscale ahí en el libro la estadística. O sea, también te exige de otras habilidades. Sí. Digo, al final creo que pues tiene su arte, ¿no? Cada una de las disciplinas deportivas y creo que, bueno, pues aquí en este caso el fútbol que abarca el todo, pues bueno, a lo mejor no hay tantas oportunidades en la narrativa, a lo mejor para tener otros deportes, pero por ejemplo, en las últimas fechas, pues nos ha tocado transmitir que Auténticos Tigres, nos ha tocado incluso compartir micrófono con Enrique García, nos ha tocado narrar para el canal de la universidad finales de fútbol americano, o sea, digo, tampoco no lo busco, es la cuestión de... ¿Estás ahí? Nosotros estamos ahí para en lo que podamos aportar, ayudar, porque también hay otras responsabilidades, pues tú sabes, también me da por ir a pegarle al maestro a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahorita tenemos que platicar un poco de eso. Y bueno, pues sigo haciendo radio, y bueno, pues la oficina que al final, pues digo, ya camina sola, ¿no? O sea, tenemos muy específicos los programas en Televisa que bueno, pues caminan solos, ¿no? Antes de llegar a la parte de Televisa, ¿te acuerdas cuando hacíamos, lo vamos a platicar, la versión light, los palcos de la alegría? Sí. Bueno, ¿cómo nos divertíamos? Pues es que narrábamos los partidos de Tigres de Copa Libertadores y narrábamos los partidos o sea, todos, pero en ese caso eran los de Copa Libertadores.
y Tigres en un determinado partido estaba logrando el pase a la siguiente ronda, o no me acuerdo cómo era ahí Hay la fotos, no sales tú en clasificación. algunas fotos, pero hay fotos de ese palco de la alegría. Y iban a jugar contra un equipo brasileño, entonces empezamos, bueno, creo que estoy escuchando ya la samba brasileña, digo yo, y el operador en cabina se le prende el foco y empieza a meter de fondo musical una samba brasileña. Sí. Y, bueno, digo, no sé si se puede decir, pero... Pues trata de que no. Bueno, entonces no. Pero el tema es si esa diversión, esa soledad, porque no había nadie más en los palcos salvo la gente de Fox. Y bueno, pues digo, la verdad es que nos relajábamos muchísimo, participábamos todos, digo, al final creo que teníamos la oportunidad de participar todos y nos la pasamos muy bien. Que narrábamos Luis Reyes y yo. Sí, a veces iba Tirado a comentar. Iba Fernando Tirado. Pues íbamos yo, incluso llegaba el compirri también al famoso palco de la alegría. Creo que no teníamos gente en cancha Me parece que por derechos no había. Pero sí podíamos narrar. Y digo, la verdad, creo que fuimos privilegiados porque, pues digo, al final sí la televisión nos ha dado mucho, me refiero en eventos deportivos, pero de repente te das cuenta que en radio pues se puede dar un sinnúmero de situaciones muy especiales, ¿no? Y hoy con la tecnología, pues si con un celular haces tele, pues radio con mayor razón. Yo creo que también esa es la gran experiencia para nosotros. No quiere decir que las nuevas generaciones no estén escribiendo su nueva historia con las herramientas que tienen, ¿no? Pero, o sea, creo que a mí ese es el privilegio que yo he podido tener de decir, oye, ponía discos y luego, oye, el DVD, los cartuchos, el cartucho, o esto. Pues bueno, simplemente yo recuerdo cuando llegué en el 88, se editaba en cinta y se efecteaba con la cinta misma, o sea, había cortes diagonales, o sea, había todo un arte, había ¿no? Un cortador de cinta. Sí, y eso Ismael Ojeda, digo, falleció ya hace algunos años, era un personaje muy importante en Canal 28 y que también hacía radio, un tipo muy amable para enseñarte con esa paciencia, porque para esa época él ya era una persona de la tercera edad y yo llegaba de 16 años al radio, ¿no? Entonces, Mayel, lo que le decíamos. Sí. Digo, la verdad, me enseñó muchísimas cosas a encartuchar. Hoy, por ejemplo, te equivocas, borras en la computadora y bueno, pues vuelves a hacer la grabación sin ningún problema. Antes echabas a perder la cinta. Había comercial, digo, ya no existe la empresa como tal, pero FAMSA te mandaba las cintas para encartuchar y eran 20 versiones. Ibas en la 18 y te equivocabas. Borrar todo y empezar de cero. Sí. O sea, simplemente un comercial, un spot. Y ¿no? Mándalo a otras ciudades y sácale copias. Bueno, en esa época, cuando finalizaban los 80, a mí ya me tocaba tirar cables en el estadio universitario. Me tocó primero el universitario que luego el tecnológico. Solo tenían los derechos de Tigres en Radio Alegría. No sé quién conocí de Televisa, no recuerdo si era de México, era de nosotros mismos, de la empresa aquí, pero me decía cómo le hacían para mandarlo de acción. Que mandaban el juego, o sea, el resumen, pero iban a la central de autobuses y se lo daban a un chofer para que llegara al día siguiente a la capital y llegaba uno de Televisa de la capital. Así fue la historia en esas épocas. Muchísimo. Ese era el correo. La microonda o el satélite. Bueno, era un chofer de autobús o un pasajero. Sí, no, era... En el norte, los rollos de fotos, había un evento en Ciudad de México y se tenía que ir el fotógrafo al aeropuerto con el rollo, sin revelar, así el rollo. Oiga, va el vuelo a Monterrey, sí, entrega esto. Y pues muchos, no, espérame, yo no voy a llevar nada. Hasta que dabas con alguien que sí. Y confiar en que no se le olvidara o que no lo fuera a tirar. Claro. Y llegando, alguien lo estaba esperando con un letrero y dame el rollo y vámonos. Yo creo que ese es también hoy el privilegio, ¿no? De poder experimentar lo de ahora. No, bueno, que nos ha tocado la transición, nos tocó la época exacta. ¿Te acuerdas cuando pedíamos tiempo de satélite en el canal? Sí. Y que no se te pasara. Sí, tenías 10 minutos. Porque era carísimo. Costo muy alto. Y hoy, pues con una liga de WeTransfer, con una liga de cualquiera. Desde un celular lo mandas. Y es increíble. Pedro, llegas a Televisa Monterrey. Por tu culpa. Por mi culpa, por mi gran culpa. Me acuerdo que estábamos buscando a alguien que se hiciera cargo de la conducción
del noticiero de la mañana, de la sección deportiva. Del fin de semana. Del fin de semana, exactamente. Sí, de hecho... Y ahí digo yo, Pedro Piña. Pues bueno, digo, la verdad es que aquí hago un paréntesis en el sentido de que a lo mejor ese primer error que tuve que me provocó estar en un medio, pues luego lo subsané con el tema del privilegio de conocer gente que me apoyara o me brindara esa oportunidad. Esas oportunidades uno se las va ganando. O sea, porque nunca he pedido chamba. Si no tuvieras con qué, no... Nunca he pedido chamba y pues tú un día me dices, oye, un casting, ¿cómo ves? Y yo recuerdo casi las palabras, Toño, nunca he hecho tele, Toño. No, pues dale, échame la mano o ve, dale. Pues recuerdo que fui un martes y el fin de semana ya estaba al aire. Sí. O sea, fue muy rápido. O sea, la verdad es que sí, creo que también es lo que te da la radio. Obviamente. O sea, cuando yo platico de esa experiencia, pues digo, ya nos había tocado tener programas de 1 hora hablada o al menos entender que, bueno, pues, era agregar en la parte de la imagen, pero... Entonces, nada más era eso. Entonces, recuerdo que estaba Kiko Telles. Sí. Kiko Telles, recuerdo que la clásica, te vamos a poner 3 videitos, me dieron a lo mejor algunas notas ya escritas, leerlas o improvisar, y así quedó. Y pues te digo, fue un martes y para el fin de semana ya tenía que haber comprado un traje porque no usaba traje ni corbata. Recuerdo muy bien que mi padre ese fin de semana me ayudó con los primeros nudos de corbata. Le mando un saludo a mi padre y a mi madre, por supuesto. Claro. Y creo que eso, pues digo, se dio también muy rápido. Y luego muy rápido se dio que Alfredo González se fue a un compromiso, un proyecto de él, profesional. A Laredo, si mal no recuerdo, Nuevo Laredo. Pues andaba con un tema de un equipo deportivo. De un equipo de fútbol rápido. Y bueno, dejó el noticiero entre semana. Digo, aquí debo decir que gracias a Paco Cobos también, porque fue el que palomeó. Sí, él era el responsable de noticias. El responsable de noticias, él palomeó Pedro, y el fin de semana. Entonces, cuando se va Alfredo, pues a mí me dicen, tú te vas a la mañana, de lunes mañana a viernes. Y pues ya casi van a ser 25 años de estar ahí. ¿Cómo le haces para levantarte temprano tantos años? La necesidad, las colegiaturas. Esas ayudan. No, bueno, pues yo creo que también te vas acostumbrando, ¿no, Toño? O sea, vaya, lo generas como disciplina. Te cambia tu vida, no te puedes desvelar todos los días. No todos los días, y aparte como que ya la edad ya no te ayuda tanto, pero claro, en su momento, pues... No pasaba nada. No pasaba nada, éramos de hule. Recuerdo grandes anécdotas con mi compadre Fernando Tirado, contigo mismo, digo, hay anécdotas que... Muchísimas. Y con muchos amigos de que a lo mejor eran las 2, 3 de la mañana y al día siguiente, oye, ¿cómo te levantaste? ¿Cómo le hiciste? O sea, sí, porque aparte nos gusta la fiesta, digo, nos gusta... ¿Para qué negarlo? ¿Para qué negarlo, no? O sea... Oye, Pedro, ¿y extrañas la radio? Digo, sé que sigues haciendo radio, pero me refiero a la radio... De la música. Toda. Sí. De la música, sí se extraña. De hecho, siempre he tenido el sueño de regresar y hacer un programa musical y a lo mejor compaginarlo con deporte o con la anécdota deportiva. Pero pues también en eso es una cuestión netamente romántica, ¿no? Porque pues hoy por hoy la música está más al alcance que en su momento, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, tú estabas ahí en el Canal 12 cuando estaba el famoso programa de TV Rock, ¿sí? Pues de aquí que volviera a salir el video que te gustó de TV Rock, pues pasaban... Y hoy, pues, con todas las plataformas puedes verlo, ¿no? Todas las veces que quieras. Pero en el tema de ir a hacer un programa de radio, pues sí, por supuesto, digo, creo que hay mayor experiencia, hay todavía el gusto musical, y creo que la música que nos tocó ¿Sigues ligado a la música personalmente, digamos? Sí, con amigos y con la escucha, ¿no? Digo, por ejemplo, hace días, soy muy amigo del baterista de Los Mier, ¿no? Hace días nos vimos, pues digo, interactúas con gente, por ejemplo, Luis Mario, baterista de Pesado. Tienes buenos cuates. Sigues teniendo conexiones ahí en el medio. Y bueno, relaciones con la gente que hizo disco, o sea, música, me refiero como parte de la industria de esa época, ¿no? Yo recuerdo que a lo mejor hasta me hubiera dedicado a la promoción de los artistas, porque en su momento don Oscar Flores... me promovió para que me fuera a Sony Music o a una empresa del disco nacional. Sí. ¿Por qué? Porque
como que he sido muy siempre adaptable y con una buena forma de relacionarme. Te relacionas muy bien. Sí. Y eso, pues digo, a lo mejor Don Oscar siempre lo vio muy bien y siempre fuimos una sinergia, ¿no? O sea, porque él, sus artistas, apoyarlos y viceversa, ¿no? Pedro, la parte que la gente no ve es que todas tus habilidades que desarrollaste como líder de una estación, todas estas relaciones y todo, te alcanzaron no solo para ser conductor de espacios en tele, sino para ser el responsable del área de deportes de Televisa Monterrey. O sea, una labor que es tras bambalinas, que es de oficina, pero que tiene todo que ver con lo que al final se refleja en la pantalla de Pasión Futbolera, de los noticieros. Háblame de esta faceta que la gente no ve desde afuera. Pues digo, siempre he sido muy también humilde en ese sentido, porque creo que sí es un gran equipo de trabajo, ¿no? O sea, somos todos los que hacemos posible el que caminen los espacios deportivos que tenemos en el canal, ¿no? Particularmente Pasión Futbolera, La Peña Futbolística, mi programa del domingo y los espacios deportivos de los noticieros de N+, ¿no? La generación de contenido, las relaciones con México, el poder tener lo que pide la producción, tratar de cumplir con todo, a veces es imposible, pero... Eso te iba a decir, porque la teoría está muy bonita en un papel, sí, pero luego en la práctica, oye, es que entrena Tigres y Rayados. Sí, pero nada más tengo una cámara. Sí. Ah, caray. Oye, pero es que no hubo presupuesto para eso, pero ocupo la nota. O sea, ese malabarear las cosas de la realidad de cualquier empresa, que un asunto es lo que tú pongas en un papel, sí, bien bonito que quieres hacer, y otra es qué se puede hacer. Claro. Aparte por hoy aprovechar la sinergia, ¿no? Y eso creo que también hay mucho que agradecer a México, Sergio Jiménez, todo su equipo, de que pues nos pone a disposición también a los muchachos muchos que están recursos aquí, o sea, Diego Armando, Vladimir, los mismos camarógrafos que aparte los conocemos de muchos años, sobre todo Leobardo, que amablemente siempre está al pendiente de lo que nosotros podamos pedir. Y creo que pues al final se da el servicio, ¿no? Quisiéramos que fuera mejor, sí, pero bueno, pues también es un camino que, como tú bien mencionas, en el papel se ve fácil, pero a veces sí es medio complicado, ¿Cómo ¿no? se le hace para no perder la frescura? Porque esta es una actividad en la que no te puedes arrutinar porque te gana, o sea, te gana, y aparte, pues la gente te deja de voltear a ver. O sea, lo que hoy haces de una manera, el mes que viene o el año que viene lo tienes que hacer de otra manera y la gente está esperando otra cosa. ¿Cómo ha sido la evolución? Así como hablamos de la evolución de la radio, de la evolución de la tecnología, ¿cómo ha sido la evolución del tipo de contenido que se hacía cuando llegaste a este puesto y el que se hace hoy? Por ejemplo, los espacios de noticias ya son rapidísimos, más rápidos de lo que eran anteriormente. Siempre han sido breves. Sí, y hoy son más breves todavía. Creo que también la información fluye tan rápido que ya al día siguiente, cuando me toca a mí, ya es muy pasada. Entonces tienes que seleccionar realmente lo que es más importante, no por el tema de Tigres o Rayados, que también es importante, pero creo que también hay cosas que están ahí que se tienen que decir, ¿no? O sea, lo que recién pasó con Isaac del Toro, o de repente situaciones del deporte internacional que creo que valen la pena por obvias razones, o sea, porque si no los tocamos nosotros, pues no los va a tocar, por ejemplo, Pasión Futbolera, por obvias razones, ¿no? Que es muy enfocado al tema de Tigres y Rayados, ¿no? Pero debe ser todo un tema elegir lo que va a ir en 3 minutos. Sí. O sea, y como dices tú, hay una nota internacional muy buena, pero al mismo tiempo dices, bueno, pero esta nota, pues en los noticieros nacionales y en todos lados va a salir, porque es una nota internacional. O sea, a lo mejor le doy prioridad a lo local, aparte aquí, pues nos gusta Tigres y nos gusta Rayados, pero como dices, hay una nota que aunque ya le han dicho en todos lados, la del ciclista, pues no la puedo dejar de mencionar porque es una cosa histórica. O sea, es malabarear prioridades, intereses contra el tiempo. Contra el tiempo, y además también con el tema de lo que representa nuestra agenda, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, en días pasados era sí o sí hablar de la selección porque venían los partidos contra Suiza, Turquía, es sí o sí tocar algo de Monterrey porque iba para el Mundial de Clubes. O sea,
sí también generar nuestra agenda pues bueno, si no nos ayudamos nosotros, me refiero a las transmisiones que tenemos, ¿no? Hoy por hoy también tenemos que sumar al tema nacional, ¿sí? Me refiero por lo que representa fechas que a lo mejor dices tú, bueno, ¿hay nichos? Sí hay. Incluso la NASCAR tiene un piloto regio que es Daniel Suárez, ¿no? Y estuvieron o estarán constantemente hablándose, y aparte Televisa los va a transmitir estos eventos cuando son aquí en la ciudad, ¿no? En el país. Entonces, sí, aparte tienes que tener en eso, en la agenda, qué es lo que importa para el corporativo, qué puede ser algo que a lo mejor le guste a la afición. Nunca va a pasar de moda la imagen del día, por poner un ejemplo. Recientemente un jardinero va y se estrella contra la barda, queda conmocionado, pero la imagen, lo que llamó la atención es que dejó el rostro marcado en la barda, o sea, del fuerte impacto, ¿no? Entonces, aparte también yo creo que eso es lo que a mí le puedo dar como el valor agregado, ¿no? Porque si yo puedo saber un poquito más de otras disciplinas, ¿sí? Pues a lo mejor sí le puedo dar me refiero al punch mío de la conducción, sí, para ensalzar la imagen o la disciplina, ¿no? Sí, que te hace resistido, en el buen sentido del término, a no caer en la típica común, pues me meto al soccer porque es lo que la gente más ve. Ajá. O sea, te has mantenido, y creo que eso ha dado un equilibrio difundiendo otros deportes. Sí, digo, y obvio tratar de seguir contando historias, ¿no? De los atletas que tenemos en nuestro estado, en nuestro país, que merecen también un espacio, ¿no? Porque yo a veces, en son de broma, siempre digo, si le duele una uña a Iñak, es nota. Si le duele algo a Ramos, es más importante que otras cosas. Entonces, tenemos que entrar en ese balance, y yo creo que también el no ser tan futbolero, me refiero, entiendo la importancia, sí, pero el no ser tan futbolero, estar abierto a otras cosas, me permite ver otras cosas que a lo mejor no son para pasión, pero sí a lo mejor la audiencia que nos está viendo en el noticiero le va a llamar la atención, y más como la platiques, ¿verdad? Te repito, con uso de razón, ¿no? Háblanos de Zona de Anotación, de tu programa de los domingos. Pues es un programa que siempre lo quise hacer en el sentido de más imagen, menos presencia del conductor. O sea, que realmente haya imagen constante de fútbol, obvio. Empezó siendo un programa de americano, de fútbol americano. De americano. Incluso tuviste pues un honor ahí, que fue compartir con los Von Rossum. Sí, con don Fernando y con su hijo Fernando Von Rossum. Nosotros generábamos todo el tema de la producción junto con Roberto Proa, yo contenidos, y bueno, pues el tener las conducciones de los Fernandos, ¿no? Y a mí me invitaron a sumarme, o sea, de ser el tercero ahí en la mesa. No, yo estaba parado. Bueno. Ellos dos estaban en la mesa. Pero vaya, al final, don Fernando, por su edad, pues ya, porque él no radica en la Sultana del Norte, está en un municipio de Jalisco, y ya no venía. Entonces, luego las siguientes temporadas fue con Fernando, luego ya no estuvo Fernando, Carlos Cruz nos acompañó un tiempo, falleció tristemente Carlos Cruz, y luego en esa situación yo siempre había dicho, pues, que no sea temporal nada más por la NFL, pues vamos a mantenerlo durante todo el año. Lo aceptó la gente de dirección, y ahí estamos los domingos a las 10 de la mañana, y bueno, al final en todos los deportes se anota, ¿no? Entonces, sí es un término muy de fútbol americano, pero al final anotas puntos en el básquet, anotas carreras en el béisbol, y en los demás también haces... Hay una zona a la que tienes que llegar para anotar. Exactamente. Entonces, sí me queda claro que amanece el domingo, y si le fue mal a un equipo, el rating no va. ¿Por qué? Porque pues el seguidor de Tigres o Rayados ya no quiere ver. No quiere sufrir, ¿no? Pero y a veces también te sorprende otro tipo de números que dices tú, caray, mira. A veces sí es de impredecible la televisión. El fútbol americano es un deporte que no es, a ver, voy a ser cuidadoso con la palabra, pero no es masivo. O sea, tú ves ratings de fútbol americano, 2 puntos, sí, aún a veces el Super Bowl. Sí. Pero es un deporte de nicho que tiene mucha demanda. O sea, a lo mejor no es un abanico muy abierto, pero en donde llega, el público al que llega,
tiene un impacto muy fuerte y más en nuestra ciudad. Fíjate que es una cosa extraña. Te voy a decir por qué. Porque el fútbol americano, digo, yo recuerdo que creo que tu primera intervención fue hablar de fútbol americano infantil de la FAIM, Sí. ¿no? Tenemos más de 50 años de historia del fútbol americano infantil en Monterrey. Me refiero como organización establecida. Y aparte, el programa de fútbol americano, tanto de la universidad como del TEC, datan desde la década de los 40. El punto es, yo creo que a veces no le hace justicia lo que hablamos del rating al deporte que creo que, porque todos se suben al tren, como dicen actualmente, ¿no? De hecho, es muy sorprendente porque cuando inicia una temporada, siempre nos invitan para la fotografía oficial de los clubes de fans de todos los equipos de la NFL que están aquí en Monterrey. Entonces, sí creo que hay mucha cultura de fútbol americano. Creo que sí nos ponemos a veces a ver a los famosos Vaqueros, a lo mejor a los Acereros de Pittsburgh, en su momento Patriotas, hoy pues Kansas City, que es el equipo sensación, ¿no? con Mahomes. Pero sí creo que no le hace justicia el número a lo que sí hay en masa de aficionados al fútbol americano. Vaya, hace unos días se jugaron las finales de la MFL y es increíble la cantidad de familias que van a apoyar a sus hijos. Y ahora con la modalidad del flag, es, créemelo, impresionante el grado que va a ser Juego Olímpico en el 28. Sí, eso está muy... Deporte olímpico. Exactamente, está muy interesante, está muy atractivo, pero sí tiene ese fenómeno Sí, extraño. es raro. El fútbol americano. Porque tú ves fútbol americano, me refiero a lo mejor por... Sí, no soy aficionado de cada fin de semana, pero pues sí le echo un ojo y sí trato de estar al tanto. O si hay un partido importante. Y no se diga el Super Bowl, ¿verdad? Ese pues no me lo pierdo. Exactamente, y a veces dices tú, oye, se supone que todos vimos el Super Bowl y mira los índices de audiencia, Sí. ¿no? En Estados Unidos sí, por de calle, ¿no? O sea, son históricos los índices de audiencia en los Estados Unidos. Pero pues al final lo que manda es lo que realmente está oficialmente registrado como rating, ¿no? Pedro, otra de tus facetas, lo decías hace un rato, es la docencia. Tienes muchos años dando clases. Sí. Cuéntanos brevemente de esta etapa. Sé que estás en organización deportiva. ¿Qué materias das? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Ahora que ya por la edad podemos hablar como viejitos, ¿cómo ves a los chavos? Pues bueno, digo, al final, chavos, como fuimos tú y como fui yo, o sea, con esas, a veces dudas, está el clásico que sabes que la va a romper, el que patea el bote, el que con el 70 es feliz, pero no, es una generación que bueno, pues también uno aprende de ellos. ¿Qué materias les impartes? Hoy por hoy están algunas relacionadas con reglamentación y arbitraje. Ahí vemos 4 disciplinas: fútbol, básquetbol, béisbol y fútbol americano. Hay a veces que están relacionadas a las ciencias sociales, comunicación, en el caso de la comunicación deportiva, porque también me toca en posgrado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación dar clase. Lo heredé también, porque papá fue maestro de la FOD, o sea, y bueno, también por amistad, Cayetano Garza le pidió el tirón en aquel entonces cuando formaba la facultad, que recién cumplió 50 años, y todos mis hermanos nos hemos dado clase, o sea, algún gen ahí docente traíamos todos y nos da esa oportunidad. Y es otra de las cosas que también uno a veces dice, pues estamos bendecidos porque no fui a pedir trabajo, sino llegó solo. Estudié la licenciatura también en Ciencias del Ejercicio, un posgrado en Gestión Deportiva, y todo eso me abrió las puertas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? Te das tiempo para ir a dar clase, te das tiempo para sumar para la universidad, porque también hay que reconocer que pues estoy muy agradecido también con nuestra universidad por lo que nos ha podido dar, ¿no? Sí, la verdad es que la universidad en muchos ámbitos cumple un rol mucho más profundo, mucho más importante que el que no ha tenido relación con ella pueda llegar a pensar. Y también la oportunidad de cambiar vidas, o sea, ¿por qué? Porque te encuentras en el camino chavos que en su momento les diste clase y que digan, oye, pues usted me marcó, caray, pues digo, la verdad que halago, ¿verdad? Sí. O poder ayudar a personas a que cristalicen al menos un futuro diferente al que pensaban que iban a tener, ¿no? Al menos empezando por la preparatoria y ver de qué manera los apoyamos para que cursen una carrera universitaria y que se dé la oportunidad de que se abran camino en
en otras historias que a lo mejor no las tenían contempladas en su familia, ¿no? ¿Qué viene para ti, Pedro? ¿Qué te ves haciendo en los próximos años? Echar unos tragos contigo. No. No. Eso es ahorita que ¿sí? acabemos. No, la verdad es que yo creo que al día de hoy soy feliz, o sea, soy de los que creo del hoy, o sea, mañana, quién sabe, ¿no? La vida es media rara, nos ha cambiado muchísimo a todos, hemos tenido pérdidas, sí. Hemos tenido situaciones que también la misma industria está viviendo, ¿no? Que el barco no que esté a la deriva, pero sí sabe que está en un oleaje medio complicado, ¿no? Yo, ¿qué me veo? Pues digo, creo llegar pleno a mis 60 y a lo mejor tomar la decisión de, a lo mejor dejar algo para... De lo que haces, ¿qué te gustaría seguir haciendo? La docencia, la radio, seguir en la tele, a lo mejor con otra responsabilidad. A lo mejor sin ya levantarme al cuarto a las 5 y llegar y... ¿Te ha pasado de que me quedé dormido? Yo creo que una vez al año sí pasa. Sí nos pasa. Me ha tocado que de repente... O la clásica, ¿no? Que te levantas un sábado y mientas madres pensando que ya va a estar señor, es sábado. Es sábado. Sí, a veces. Pero no, soy de los que difícilmente falto. Me refiero por un tema de quedarme dormido. O sea, aparte también, a veces no sé si es el mismo ritmo de trabajo que traemos desde hace casi 40 años, ¿sí? Que a veces si no tomo vacaciones no pasa nada, o sea, sí. No sé, estamos tan acostumbrados a estar activos que no... Y luego te desconectas una semana y ya extrañas. Ya no, y aparte somos de los que a lo mejor sientes, oye, regresaré y habrá trabajo, o sea, a lo mejor seguiré teniendo mi lugar. Pero no, es parte de. Yo creo que disfrutar a la familia en el sentido estricto de ver crecer a mis hijas, ya tengo una hija de 27 años, va una por arrancar su carrera universitaria, la menor está por culminar su secundaria el próximo año, digo, creo que tengo el privilegio de contar con mi padre, con mi madre, mis hermanos están bien, o sea, los amigos están bien, no necesitamos hablarnos todos los días, pero cuando nos vemos, lo vemos siempre con todo el cariño, y creo que ese es lo que me gustaría seguir haciendo, es decir, poder, más allá del trabajo, a lo mejor tener un tiempo para vernos, platicar, echar el trago. Que este acelere en el que vivimos a veces nos lo complica. Sí, nos lo complica. Los tiempos a veces son muy complicados por todo, ¿no? O sea, porque, pues digo, al final tú eres responsable de familia, pues los compromisos de tu señor son los tuyos. No, y si de por sí la chamba nos ocupa los fines de semana. No, y luego, por ejemplo, mi hija, la menor, juega fútbol y llévala el sábado a jugar fútbol, Y a echarle porras como si no anduvieras desvelado. No, y aparte, no, soy de los que me reservo de esos clásicos papás que se van lejos de la masa, ajá. O sea, porque sí, a veces el papá pierde el rol, a veces sí. de ser simplemente espectador. Sí, se acelera mucho. Se pone muy feo. Pedro, muchas gracias. No, mi Toño. No solo por estar aquí, sino por todo lo que hemos compartido a lo largo de estos 40 años. Y te quiero entregar este pequeño obsequio, es una libreta, trae aquí un pensamiento para ti. Te agradezco, Antonio. Tiene sobre todo páginas en blanco, porque soy creyente de que podemos seguir escribiendo historias. Así es. Y ojalá en algunos años nos podamos volver a reunir en un espacio como este y pues veamos qué páginas le agregamos a nuestra historia juntos. Esa frase que me acabas de decir, me la acaban de decir también y la traigo aquí y tienes toda la razón. ¿Cuál? Esa, de seguir escribiendo cosas. Hay que seguir escribiendo historias. En nuestra vida. Gracias. Mi Toño, gracias a todos ustedes. Pedro Piña en el podcast.